Mi nombre es Saraí García y soy profesora e investigadora en la Universidad de Oldenburg, en Alemania. El doctor Nagamani fue mi mentor durante mis estudios de la licenciatura en la Facultad de Ciencias Biológicas. Él también me ayudó a conseguir una beca de maestría para irme a estudiar a la Universidad de Georgia en el 2008. Desde entonces, el doctor Nagamani ha sido un mentor inquebrantable y consistente en la Facultad de Ciencias Biológicas, ya más de 17 años. Muchos estudiantes han sido beneficiados por su gran mentoría. Hola, mi nombre es Laura Arely López Gámez, soy estudiante de noveno semestre de la carrera de Ingeniería Bioquímica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Desde segundo semestre formo parte del laboratorio de bioremediación a cargo del Dr. Nagamani Balagurusamy, el cual ha sido un pilar en mi formación académica, brindándome distintas oportunidades para mi trayectoria estudiantil y formación personal. A lo largo de mi trayectoria universitaria, el Dr. Nagamani me ha motivado a participar en proyectos de investigación en el área de bioremediación ambiental. Estos proyectos han destacado en congresos y ferias de ciencias e ingenierías, siempre permaneciendo en los primeros lugares, tanto a nivel local, estatal, nacional e internacional. He sido reconocida por distintos organismos como el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, la Organización Mexicana de Ingenieros y el Instituto Coahuilense de la Juventud. Esto me ha llevado a actualmente estar realizando una estancia académica en la Universidad de Oviedo, en España, donde también formo parte del equipo de For Space, el cual participa en el European Rover Challenge, una competencia internacional de robótica. Hola, los saluda Intiomar Hernández, candidato a doctor por la Universidad de West Virginia. Mi primer día en Biorrem fue en 2012. Hacían 40 grados centígrados, sin aire acondicionado, sentado en un banco leyendo un artículo del cual no entendía absolutamente nada. Así empezó una historia que con baches logró forjar carácter y vocación de servicio. 13 años después me quedo con lo esencial, la amistad de Naga. En muchas noches de conversación aprendí que rigor, trabajo duro, disciplina y tenacidad al servicio del bien común hacen ciencia de alto nivel y te forman para la vida. La mayor lección fue su confianza en mí hasta que yo también creí. Gracias Naga por abrir caminos y mostrarnos que bajo el mantra de Biorrem es posible transformar nuestra comunidad. Allá yo lo he visto. Hola, yo soy Priscila y quiero expresar mi agradecimiento con el Dr. Nagamani porque desde el primer día de clase me mostró otra perspectiva de la ciencia de la cual yo no conocía. Me ayudó a abrir la mente, a hacer preguntas, a buscar respuestas y sobre todo a no tener miedo de ir más allá. Gracias a su mentoría pudimos desarrollar un proyecto que no solo nos llevó a ganar la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías a nivel nacional, sino que nos permitió obtener muchísimo conocimiento y experiencias de las cuales nos quedamos para siempre. Gracias, doctor, por guiarnos en este camino, por seguir motivándonos y formarnos como futuros investigadores y enseñarnos que lo más importante es compartir el conocimiento con los demás. Hola, mi nombre es Alejandra Alvarado, soy egresada de la Facultad de Ciencias Biológicas y también tuve el honor de formar parte del laboratorio de bioremediación dirigido por el Dr. Nagamani. Actualmente vivo en Alemania, donde soy editora científica para la revista Patterns de Cell Press, además de ser consultora de otras revistas como Cell, Chem y Device. El Dr. Nagamani me dio la oportunidad de realizar un intercambio académico a la Universidad de Georgia en Estados Unidos cuando yo era estudiante, y esa experiencia fue fundamental para mi carrera. Me abrió las puertas para realizar una maestría en Estados Unidos y después un doctorado en Alemania. El Dr. Nagamani realmente fue el primero que creyó en mí, incluso cuando yo no creía en mí misma. Él siempre fue un profesor muy exigente, precisamente porque él cree mucho en sus estudiantes. Y su dedicación y su pasión por enseñar y guiar son únicas. Hola, yo soy Marta Vélez, estudiante de doctorado en biotecnología industrial en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Yo fui miembro del laboratorio de bioremediación, donde el Dr. Nagamani fue mi mentor y mi orientador de tesis. Él fue quien me guió y me incentivó en comenzar en esta carrera académica en investigación, y yo siempre le voy a estar agradecida por todos los conocimientos, por las oportunidades y las herramientas que me brindó, que me han permitido estar en donde estoy. Le voy a agradecer siempre la confianza, el apoyo y el mostrarme, incentivarme más bien a superarme
Él fue la primera persona que confió en mí y me mostró que era posible dedicarse a la investigación, pero que para eso hay que tener dedicación, ser disciplinado, pero que también es importante ser humilde, y me enseñó también a que se pueden conseguir los objetivos sin necesidad de pasar encima de los demás. Muchas gracias siempre, doctor, por sus conocimientos y por todo su apoyo. Soy Salvador Sánchez Muñoz, egresado de la maestría en Ingeniería Bioquímica en 2013, donde tuve el honor de tener al Dr. Nagamani como mi mentor. Mucho de lo que he logrado hasta el día de hoy comenzó con una guía y impulso y motivación en 2011 cuando conocí al doctor, y pues actualmente soy investigador de nivel postdoctorado en la Universidad de Sao Paulo en Brasil, donde también actúo como consultor de innovación y desarrollo para la empresa Musa Fiber. Y pues me gustaría decir que gran parte de lo que he hecho hasta el día de hoy profesionalmente es por la confianza que el doctor me dio desde mis primeras etapas en mi carrera. Y hoy puedo decir con orgullo que además de ser mi mentor, es mi amigo, mi familia, y lo llevo con mucho cariño en mi vida y en mi día a día. Un abrazo. Hola, mi nombre es Armando Pacheco Valenciana, soy egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas, donde me gradué en el 2019. Comencé a trabajar en el laboratorio de Biorrem con el Dr. Nagamani alrededor del 2017. Ahí realicé mi tesis midiendo actividades enzimáticas de oxidasas y reductasas del arsénico en bacterias aisladas de suelos de la comarca lagunera. Pero para mí, una de las cosas más importantes de esa etapa no solamente fue el proyecto que realicé para mi tesis, sino también el ambiente que se formaba en el laboratorio y la manera en la que el Dr. Nagamani nos impulsaba para poder pensar por nuestra propia cuenta, especialmente en las discusiones que teníamos con los otros miembros del grupo. Todo eso yo creo que me enseñó a pensar de forma crítica y científica. También, durante la licenciatura, tuve una beca ligada a nuestros proyectos en el laboratorio, lo que me permitió formarme, asistir a cursos y desarrollar las habilidades que después me ayudaron a obtener una beca externa para realizar una maestría en Estados Unidos. Actualmente me encuentro en Suecia, en la Universidad de Estocolmo, realizando mi doctorado con la profesora Sarai García, quien fue la primera estudiante que el Dr. Nagamani tuvo hace aproximadamente 10 años. Aquí, mi investigación se centra en entender cómo las especies microbianas se apoyan metabólicamente entre sí, tanto en grupos pequeños de bacterias cultivadas juntas en el laboratorio, como en comunidades más complejas que coexisten en el ambiente. Mirando hacia atrás, reconozco que gran parte de mi forma de investigar y de ver la ciencia comenzó en el laboratorio de Biorrem, y la verdad me alegra saber que esa historia continúa ahora en otros lugares y trabajando con alguien que también se formó ahí. Hola, soy Gerardo Floresiga, soy egresado de la carrera de Ingeniería Bioquímica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Desde el quinto semestre, más o menos, conocí al Dr. Nagamani y me atrapó en la ciencia. Desde ese momento fue un gran mentor. Sus clases eran extraordinarias, desde la manera en la cual impartía los temas hasta cómo hacía ver el mismo cuestionamiento desde otras perspectivas, lo cual me llevó a desarrollar una carrera científica durante la licenciatura, realizando una tesis de investigación, la cual culminó con premios a nivel estatal y nacionales, y también me llevó a participar en ferias científicas. Esto me dio currículum para después aplicar una maestría en el extranjero. Actualmente estoy a punto de terminar mi programa en la Universidad Estatal de West Virginia en biotecnología, y siento que la participación del Dr. Nagamani en mi formación fue clave para poder lograr estos objetivos profesionales. Hola, soy Emanuel Chavarría, soy egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila, en la que estudié Ingeniería Bioquímica. De ahí me gradué en el año 2008 y hacia el final de mis estudios en Torreón conocí al Dr. Nagamani. Yo fui uno de los primeros integrantes de su laboratorio y gracias a sus contactos y proyectos obtuve una estancia en la Universidad de Georgia en el año 2009. Luego, cuando decidí hacer un posgrado, el Dr. Nagamani me orientó hacia cómo acercarme a las universidades, cómo buscar, cómo solicitar becas.
y consigo una beca para estudiar una maestría en la Universidad Estatal de Virginia Occidental, acá en los Estados Unidos. Actualmente trabajo como científico en fermentación senior en Virginia y siempre estaré agradecido con el Dr. Nagamani por todos sus esfuerzos, su trato siempre profesional, cordial y sobre todo amigable a sus estudiantes. Ahora no solo es mi tutor, mi mentor, sino también es mi amigo. Gracias. Hola, soy Alan Yasicita Wong, egresado del Laboratorio de Bioremediación del Dr. Nagamani. El Dr. Nagamani lo conocí durante las prácticas de recuperación post-pandemia, donde él me invitó a formar parte de su laboratorio, donde adquirí mucho conocimiento, pensamiento crítico y habilidad en técnicas de laboratorio. Con todo esto, el Dr. Nagamani me orientó para participar en la Feria de Ciencias a nivel estatal y a nivel nacional. Con todo esto, el Dr. Nagamani me apoyó para lograr una estancia en la Universidad del Estado de West Virginia, donde en estos momentos estoy haciendo mi maestría en biotecnología. Además, le tengo mucho aprecio al Dr. Nagamani, ya que hasta estas fechas él sigue orientándome tanto en pensamiento científico como en pensamiento personal, ya que él es un mentor que busca tanto el bienestar físico, emocional y laboral de todos sus estudiantes. Le tengo mucho aprecio y mucha admiración al Dr. Nagamani. Muchas gracias. Mi nombre es Gabriela Martínez Machado. Actualmente me encuentro realizando un doctorado directo en la Universidad de Sao Paulo y fue gracias al acompañamiento y mentoría del Dr. Nagamani que pude tener las oportunidades necesarias para generar un perfil que me direcciona al programa. Durante mi estancia en Biorrem, el doctor me orientó en la generación de un proyecto de tesis de licenciatura y un proyecto de investigación previo, además de que me dio la oportunidad de realizar una estancia de investigación en la Universidad Estatal de West Virginia, donde se me capacitó dentro del área de biología molecular. Actualmente puedo decir que gracias a su guía es que pude generar mi pensamiento crítico y mi pensamiento humano, y agradezco su labor, que no es fácil, al guiarnos y orientarnos a todos con el corazón. Hola, mi nombre es Carlos López Ortiz. Conozco al Dr. Nagamani desde el año 2015, cuando fue mi asesor durante mi maestría en la Facultad de Ciencias Biológicas. Durante este periodo, el Dr. Nagamani me brindó la oportunidad de realizar una estancia de investigación en la Universidad Estatal de West Virginia, en Estados Unidos, por un periodo de 6 meses con el propósito de desarrollar parte del proyecto de mi maestría. A partir de esta experiencia tuve la oportunidad de incorporarme como técnico de investigación en la misma universidad, puesto en el que he trabajado durante los últimos 8 años. Actualmente me encuentro finalizando mis estudios de doctorado en la Universidad de West Virginia. Durante todo este tiempo he sido testigo del apoyo constante del Dr. Nagamani, tanto a estudiantes de nivel licenciatura, maestría y doctorado, para realizar estancias en el extranjero, lo cual les ha permitido obtener becas para programas de maestría y doctorado en universidades reconocidas. Hola, soy Mario Lloverino. Actualmente soy estudiante en la Escuela de Ingeniería de Lorena, USP, en el estado de Sao Paulo, en Brasil. Conocí al Dr. Nagamani primero como profesor durante aulas en lo que fue la primera parte de mi carrera como ingeniero bioquímico. Después yo pasé a ser integrante del laboratorio que él lidera, el laboratorio de bioremediación. En ese laboratorio yo desarrollé diferentes actividades que participaron para mi formación como investigador durante mi tiempo durante la licenciatura. Estas actividades incluían desde el desenvolvimiento de técnicas físico-químicas, de biología molecular. Después yo desarrollé un proyecto que era relacionado con microalgas, y también en el laboratorio desarrollamos actividades de énfasis social, principalmente con niños, para incentivarlos y despertar su curiosidad hacia la ciencia, y bueno, formó parte de una educación integral para mí. Mi nombre es Jorge Cervantes. Actualmente estoy realizando una estancia de investigación en el Instituto de Biología Molecular de Plantas en Estrasburgo, Francia. Esta oportunidad ha sido lograda gracias a la mentoría y al asesoramiento del Dr. Nagamani, el cual también ha sido mi asesor en la Feria Mexicana de Ciencias, a nivel estatal ganando el primer lugar y a nivel nacional ganando el segundo lugar.
Su apoyo ha sido crucial para la obtención de estos reconocimientos y estas oportunidades gracias a su gestión, conocimiento y la formación que me ha brindado. Agradezco profundamente la confianza que me ha dado. Hola, me llamo Ana Cristina Figueroa Chávez y soy estudiante del plan de maestría en Ingeniería Bioquímica de la Universidad Autónoma de Coahuila, en donde actualmente el Dr. Nagamani Balagurusamy es mi asesor y ha sido mi asesor desde que era un estudiante de licenciatura. En dicha época, el doctor ha sido un impulso clave para mi desarrollo académico y personal, ya que me ha dado la oportunidad de participar en la elaboración de textos científicos como artículos o capítulos de libros que actualmente ya están publicados y me ayudan en mi trayectoria, o en la participación de otro tipo de eventos como congresos, o que actualmente estoy realizando una estancia en Estrasburgo, Francia, que me ayudará a pulir mis habilidades en el laboratorio y académicamente, y no solo eso, sino que me ha permitido seguir desarrollándome como persona. Yo conocí al Dr. Nagamani en tercer semestre de la licenciatura de Ingeniería Bioquímica. Desde esa etapa, el Dr. Nagamani fue mi mentor y mi inspiración en el camino de la ciencia. Él siempre creyó en mí más de lo que yo creía en mí misma y me ayudó a conseguir muchas de mis metas. Gracias a él y a sus conexiones logré irme a un intercambio académico en Estados Unidos, en la Universidad Estatal de West Virginia, en el cual tuve acceso a un laboratorio de gran calidad y obtuve mucho conocimiento valioso que me ayudó o me sigue ayudando para poder aplicar a un posgrado fuera. Y pues todo esto es gracias al doctor, a todo su apoyo, tanto en lo personal como en lo académico. Él siempre me ha inspirado y me ha ayudado a que saque la mejor versión de mí, y sobre todo me ha enseñado que la disciplina y el trabajo duro pueden tener mucha recompensa. Aparte de, personalmente, siempre nos ha enseñado y nos ha animado a crecer como personas y siempre dar lo mejor de nosotros. Hola, mi nombre es Lisbeth Alejandra Ibarra Muñoz y actualmente me encuentro estudiando una maestría en biotecnología industrial en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Y esto no hubiera sido posible sin la guía y el apoyo del Dr. Nagamani, quien fue una figura muy importante en mi formación académica y que gracias a él tuve la confianza de realizar nuevos retos, como fue hacer una estancia fuera del país en la Universidad de West Virginia en Estados Unidos, donde aprendí conocimientos en el área de genética y genómica en el departamento de biología. Y gracias al Dr. Nagamani pude desarrollar esta confianza y realmente estoy sumamente agradecida por el apoyo, por la orientación y sobre todo por ser una inspiración constante en este camino que aún no termina. Hola, mi nombre es Moisés Lecón. Actualmente estoy cursando el tercer semestre en la carrera de Ingeniería Bioquímica en la UAC, siendo que ingresé al laboratorio de bioremediación de parte del Dr. Nagamani desde primer semestre, desde que entré a la carrera. Y él ha sido una gran influencia en mi vida, tanto académicamente como personalmente, puesto que él me ha permitido participar en algunos de los proyectos en los que él ha trabajado, siendo uno de ellos un proyecto que participó en la Feria de Ciencias, donde ganamos el primer lugar tanto a nivel estatal como a nivel nacional, junto con otras compañeras. Y él ha sido una gran inspiración en mi vida, puesto que él ha sido pues, una persona en donde puedo confiar y de quien puedo aprender para nuevas experiencias en mi vida, y estoy muy agradecido con él por todo lo que ha hecho por mí y por el laboratorio. Hola, buen día. Mi nombre es Ana Cristina Delgado Chávez. Fui alumna del Dr. Nagamani durante mis estudios de licenciatura y él actuó como mi mentor los últimos 2-3 semestres de mi carrera. Gracias a él tuve la oportunidad de hacer mi trabajo experimental de mi tesis en la Universidad de West Virginia State University en Dunbar, West Virginia. Y eso me abrió las puertas para el mundo de la investigación. Ahí mismo me ofrecieron un programa de maestría, el cual por motivos personales decidí no aceptar. Después, gracias a cartas de recomendación de parte del Dr. Nagamani y de mis aptitudes, fui aceptada para hacer el máster en la Universidad de Nottingham y de Barcelona, en la cual me decidí por Barcelona, pues por motivos personales. Y me gradué del máster de biotecnología molecular con mención honorífica en mi tesis, y ahí mismo se me ofreció un doctorado de la misma universidad
por lo cual por motivos personales igualmente decidí no aceptar. Ahorita estoy de regreso en México. Ya no estoy en el área de investigación por el momento. Tengo mi propia línea de ambientadores artesanales, un poco diferente a lo que estuve haciendo en licenciatura y máster, pero muy contenta con lo que hago y viendo qué me depara pues el área profesional. Hola, soy Natalia Montenegro. Soy microbióloga en la compañía Grossfriers de biotecnología aquí en Estados Unidos. Al doctor Nagamani lo conozco desde el 2007 como profesor y después iniciamos el laboratorio de bioremediación. Estuve en una estancia en la Universidad de Georgia gracias a su apoyo él como director del proyecto en el 2008. Después también cuando continué con la maestría, él fue parte de mi comité de tesis. Siempre nos ha apoyado mucho. Él nos abrió como los ojos que había algo más que hacer en lugar de trabajar una vez de graduarte de la licenciatura. Nos abrió los ojos al amor por la ciencia, por la investigación y por estudiar un posgrado, no solo quedarnos en la carrera, hacer maestría, doctorado, y por ello siempre voy a estar muy agradecida. Hola, soy Alicia Guadalupe Talavera Caro, soy estudiante de doctorado en la Universidad de Essex, Inglaterra. Mi interacción con el doctor cuando estuve en la licenciatura fue de manera muy activa, estuvo muy presente y me ayudó a forjar mi manera de cuestionarme, de pensar, de ver la ciencia, y fue genuinamente un mentor que quería que yo progresara, que lograra mis mayores sueños. Y después de la licenciatura él siguió siendo un mentor pues muy presente también cuando yo estaba decidiendo qué doctorado aceptar. Él estuvo ahí para guiarme e incluso pues ahora que estoy en el doctorado también ha seguido dándome consejos y se mantiene muy presente, y eso es algo que agradezco mucho. Mi nombre es Marlene García Lozano y actualmente estoy haciendo mi doctorado en el Instituto Max Planck para Biología en Tübingen, Alemania. Yo estoy muy agradecida con el doctor Nagamani, ya que él ha sido una parte fundamental en mi formación académica y también es un gran amigo. El haber cursado clases con el doctor y después realizar mi tesis de licenciatura en su lab me hizo interesarme y apasionarme muchísimo por la ciencia. Yo creo que es su forma única de pensar y también su disposición en apoyar a estudiantes lo que me dieron las herramientas esenciales para mi formación profesional. El doctor además me apoyó para aplicar a estancias en el país y en el extranjero, así como publicar mis resultados en revistas internacionales, cosas que han sido invaluables en mi carrera. Hola, mi nombre es Litsi Yasmín Alvarado Mata, soy recién egresada de la Facultad de Ciencias Biológicas y bueno, mi experiencia con el doctor Nagamani Balagurusamy como mentor ha sido muy importante para mi vida profesional, académica, pero también personal. Me ha dado muchísimas oportunidades para poder empezar a forjar mi camino en la ciencia. Algunas de ellas fue a poder participar en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías, la FEMECI, donde gracias a toda su guía, a su conocimiento que nos compartió y a todos los retos que nos puso en el camino, pudimos representar a Coahuila a nivel nacional. También este año, 2025, me dio la oportunidad de poder hacer una estancia de investigación en la Universidad de West Virginia State University en Estados Unidos. Todas estas y más experiencias me han ayudado a poder confiar en mí, a poder confiar que con la ciencia podemos aportar algo a la sociedad, y me inspira todavía día a día a hacer ciencia con valores como la ética, el respeto y con disciplina. Hola, mi nombre es Aldo Ricardo Almeida Robles, soy investigador egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Tuve la fortuna de tener al doctor Nagamani como mi mentor en mi trabajo de investigación. Después hice mi maestría en Estados Unidos y mi doctorado en Dinamarca.
Actualmente estoy realizando mi proyecto apoyado por la Marie Curie Actions sobre la biosíntesis de lignina en la ciudad de Estrasburgo, Francia, en el Instituto de Biología Molecular de Plantas. Hola, mi nombre es María José Castro. Conocí al doctor Nagamani cuando me encontraba cursando cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Bioquímica de la Facultad de Ciencias Biológicas. La forma y la pasión con la que él nos explicaba los temas de la materia de bioquímica microbiana marcó un antes y un después en mi vida. Supe que quería continuar el camino de la investigación. Posteriormente realicé mi proyecto de tesis bajo su dirección, lo cual me enriqueció académica y personalmente. Adquirí conocimientos, habilidades y competencias para cursar un doctorado directo en biotecnología industrial en la Universidad de São Paulo en Brasil, una de las más reconocidas en Latinoamérica. Considero que fui afortunada de aprender de él y estoy segura de que su influencia va a estar presente durante toda mi vida.